Buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Soy Martín, Belu está en Blanquita, juntos estamos recorriendo América hace más de 2 años. Uruguay es el sexto país de esta aventura y nosotros nos encontramos más precisamente en un pueblito que se llama La Charqueada. Llegamos ayer por la tarde. En el último video les mostramos la ciudad del Chuy y alrededores, y en este video queremos llegar a 33 para ir a conocer un lugar que nos recomendaron mucho, que es la Quebrada de los Cuervos, así que hoy intentaremos hacer eso y los invitamos a vivirlo con nosotros. Pasamos la noche en ese lugar, es como un camping municipal, abierto, gratuito. Hay parrilleros, mesitas, la verdad que está hermoso. Allá está el cartel de La Charqueada y del otro lado hay más mesas. Por acá tenemos el arroyo, el puente nuevo que les mostramos en el video anterior. Y no se escucha otra cosa más que el sonido de los pájaros. La verdad que me encantó dormir en este lugar. El día está un poquito nublado, pero está pronosticado muchos días de lluvia y el camino que queremos hacer tiene bastante tierra y si llueve se complica mucho, así que la idea es ir hoy para evitar eso. Así que bueno, vamos a arrancar un nuevo día de aventuras. Acabamos de pasar por la ciudad de 33 y ahora tomamos la ruta hacia la Quebrada de los Cuervos. Tenemos que hacer unos 20 kilómetros por la ruta número 8, que es una de las rutas principales acá de Uruguay, y después tenemos que agarrar una ruta interna para llegar hasta la Quebrada, que es una ruta de balastro, tierra o ripio. Seguimos en el camino rumbo a la Quebrada. El camino está en bastante buen estado. Hay partes con mucho serrucho o calamina, pero por ahora venimos bien. Ya hicimos más o menos unos 17 kilómetros de 22, así que seguimos avanzando. Pero lo más lindo que tiene es el paisaje. Vamos atravesando la sierra, subiendo lomadas. La verdad que es hermoso el paisaje. Estamos completando unos deslindes de responsabilidad para entrar a la Quebrada de los Cuervos. Acabo de poner mal la fecha de nacimiento, puse que nací el 20 de febrero de este año. Ay, voy a tener que hacerlo de vuelta, me parece. Como les contamos, ya hicimos el registro para poder entrar a conocer la Quebrada de los Cuervos. Pagamos también la entrada, que sale unos 100 pesos uruguayos por persona, algo así como $3. Y tuvimos que hacer 2 kilómetros más con Blanquita, la dejamos acá en el estacionamiento, para poder llegar hasta donde empieza el sendero. El Parque Municipal Quebrada de los Cuervos es el primer área protegida del Uruguay, tiene unas 365 hectáreas que son protegidas. Con el pasar del tiempo se fueron sumando más predios públicos y privados a la Quebrada de los Cuervos y desde el 2020 son casi 20.000 hectáreas de paisaje protegido, Quebrada de los Cuervos y Sierras del Yerbal.
así es como se lo identifica. Este parque es un área muy chiquita de todo el área protegida. Se pueden hacer otros recorridos por terrenos privados que forman parte también del área protegida, y es muy importante su conservación porque acá se pueden encontrar el 70% de las plantas autóctonas del país. Hay muchísimas aves, muchísimos mamíferos que viven también autóctonos, así que nada, hay que cuidarlo. Justo al lado del estacionamiento hay un cartel que explica un poco cómo va a ser el sendero. Hay dos opciones, una más fácil que es solo de 500 metros, que es este camino rojo que llega al mirador de la quebrada. Y la otra opción que vamos a hacer nosotros es de dificultad media alta y es este camino verde que da toda la vuelta por acá y se recorre un poco más de la quebrada. Y algo que está muy bueno es que acá está explicado cuándo hay subidas, cuándo hay bajadas, cuánta distancia tiene cada una. La verdad que está bien señalizado. Y ahí también hay un cartel que explica que hay que llevar agua, buen calzado con agarre y que sea un calzado cerrado. Así que bueno, vamos a empezar a caminar. Esta primera parte del camino arrancó muy en bajada y con mucha piedra suelta. Llegamos a la parada 1 del recorrido, está el abuelo Aguaí ahí atrás, y acá comienza la transición al bosque de Quebrada. Vamos a pasar ahora en los próximos metros 4 puentes en una cañada, así que bueno, hay que seguir bajando un poquito más. Este es el cuarto y último puente. Es increíble lo verde que es el paisaje, la cantidad de lechos que hay. La verdad que es hermoso. También hay muchos arroyitos. Estamos pasando con los puentes por arriba del arroyo, así que nada, por ahora viene muy lindo este sendero. Y ahora hay que hacer un ascenso hasta el Cerro Panorámico, dice. Sí, es un ascenso moderado, así que bueno, hay que subir todo lo que bajamos recién. Allá abajo está el arroyo Yerbal y ahora empieza una bajada pronunciada por lo que dice. Ya veníamos bajando, ahora estamos en la estación 4 y dice que empieza una bajada pronunciada, por eso hay cuerdas a lo largo del camino para llegar más cerca del arroyo. O sea, vamos a bajar como hasta ahí para volver después como hasta allá arriba. Por eso dicen que esta caminata tiene cierta dificultad porque hay que bajar y subir bastante en pocos kilómetros. Y desde acá ya estamos viendo cuervos de cabeza roja, ojotes, la verdad que hay bastante cantidad, así que bueno, vamos a seguir caminando. Miren qué hermosa esta piedra, tenemos un poquito de musgo, algunas plantas, un cactus, una flor rosa. Ahora sí estamos al lado del arroyo Yerbal, chico, es súper transparente y tiene una playa hermosa, pero me parece que no vamos a poder bajar. No sé si hay bajada a la playa, si hay estaría bueno para almorzar ahí. Apenas unos metros más adelante está el acceso a la playa, así que estamos yendo.
Es hermoso este lugar, muy tranquilo. El agua del arroyo es bastante cristalina. ¡Ay! ¿Tenía algo? Ay, no, me di con eso. Vamos a hacer una parada acá para comer los sanguchitos que trajimos y después terminamos el recorrido, que estamos justo a la mitad. Hicimos 1,5 kilómetros hasta acá. Nos queda 1,5 kilómetros para volver a Blanquita. Y ya valió la pena, amigos. La verdad es hermoso, hermoso este arroyo, muy lindo. Los cañadones que tenemos ahí arriba, miren lo que son esas formaciones enormes. La verdad que es hermoso. Terminamos ya de comer, la verdad que tuvimos una vista, un almuerzo de primera hoy. Los cuervos volaban muy cerquita, las palmeras, el arroyo, el sonido de las caídas chiquititas que tiene el arroyo, todo perfecto. La verdad que hermoso, uno de los sanguchitos más lindos que hemos comido acá en Uruguay. Y vamos a emprender la parte que nos queda, que creo va a ser la más dura porque es toda en subida. Ahora nos queda subir todo lo que bajamos para llegar al mirador de la quebrada. Comienza el repechito, como le dicen acá, las subidas. Así que bueno, a subir nomás. Estamos recorriendo ahora la parte del Pedregal. Pasamos la estación 7, estamos yendo hacia la estación 8. Hemos subido bastante, pero no llegamos todavía al mirador. El sendero termina allá arriba y por acá estamos nosotros. Llegamos, amigos, al mirador de la quebrada. Ahí tenemos al arroyo Yerbal Chico, que como verán hace como un zigzag rodeando a esa formación. La verdad que es un paisaje hermoso. Este paisaje es el que le da el nombre de Quebrada de los Cuervos. La quebrada puede llegar a tener unos 100 metros de profundidad y suelen avistarse cuervos dando vueltas por acá, que son los guardianes de la quebrada. En este momento justo no hay, pero nosotros los vimos abajo desde la playa. La verdad que es un paisaje excelente. Hay muchísima vegetación, un 10 de 10 tiene. Y este que estamos haciendo ahora es el sendero que les contamos que era el fácil. Y se caminan solo 500 metros para ver el paisaje que vimos recién. Salimos ya del sendero, tenemos acá al lado de Blanquita. La verdad que la Quebrada de los Cuervos es espectacular, vale mucho la pena venir a recorrerla, es hermosa. El sendero relativamente no es muy complicado, no es muy largo y se disfruta un montón los paisajes y todos son impresionantes. Así que bueno, ahora vamos a volver a agarrar ruta, vamos a salir de este parque. El camino que hicimos hasta ahora es de 33 hasta el Punto Celeste. Vamos a continuar este camino rural. Vamos a agarrar la ruta 7, que es principal, y después vamos a tomar la ruta 43 para ir hacia San Gregorio de Polanco. Así que bueno, tenemos más o menos unas 3 horas y media, 200 kilómetros en total para llegar hasta San Gregorio de Polanco. El GPS dice 3 horas y media, vamos a ver con qué nos encontramos en los caminos, en las rutas,
Las que son principales creemos que están en mejor estado, pero vamos a hacer varios caminos secundarios que pueden estar un poco más complicados. La verdad que es hermoso. Es el primer ñandú que vemos acá en Uruguay, así que paramos un ratito para mirarlo. Dejamos atrás el ripio por suerte. El camino estuvo por partes muy complicado, con mucha piedra suelta, teníamos miedo de romper una cubierta, pero bueno, por suerte lo pudimos pasar tranquilos, despacito y con paciencia. Y ahora agarramos la ruta 7 rumbo al sur para el lado de Montevideo, pero nosotros vamos a llegar hasta Cerro Chato y de ahí vamos a tomar un nuevo desvío. Estamos a 67 kilómetros de San Gregorio de Polanco. El camino que agarramos es casi todo de ripio, teníamos la esperanza de que en alguna parte nos tocara un poco de asfalto, pero fue un tramo muy cortito. Venimos a hacer unos 40 kilómetros de ripio en la ruta 19 y ahora la ruta 43 también es ripio, así que bueno, no sé cuántos kilómetros de ripio hicimos hoy. Estamos un poco cansados, pero bueno, ya nos queda una hora de camino y vamos a parar. La verdad que el ripio de la ruta 43 estaba muy bueno y de la nada apareció asfalto, todavía faltan 47 kilómetros, así que es una gran noticia y espero no haberlo mofado. Estamos por llegar a San Gregorio de Polanco y miren el atardecer, miren lo grande que está el sol cayendo. Qué belleza, lástima que está un poquito nublado, pero impresionante atardecer. Lindo regalo nos dio la ruta hoy. ¿Dónde estamos? Estamos arriba de una balsa porque la ruta terminó en el lago. O sea, si no bajabas en primera, creo que te ibas de verdad al lago. Y nada, entramos a la balsa es gratuita. Y bueno, es la única forma que hay acá para llegar a San Gregorio de Polanco. Si uno va más arriba, creo que hay un puente. Pero bueno,
Menos mal que la balsa todavía estaba funcionando, es hasta las 9 de la noche y es gratuita y Blanquita entra, porque si no hubiéramos tenido que volver. Somos los únicos además en la balsa. Sí, re macanudo, llegamos y salimos, así que bueno, nada, la verdad que estamos muy contentos y es muy lindo igual poder navegar este lago, así que vamos a bajarnos para grabarlo un poco. Qué linda forma de terminar el día, Belu. Fue totalmente inesperado. Realmente pensábamos que íbamos a pasar un puente y nos asustamos cuando no lo vimos porque dijimos, estamos al horno. Muy buenos días amigos, ¿cómo andan? Nosotros nos levantamos en San Gregorio de Polanco, al lado tenemos el lago. Como verán hoy hay solcito, está bastante fresco. Pasaron varios días que estuvimos en este lugar y no grabamos porque hubo varios días de tormenta, estuvo feo, así que aprovechamos para trabajar y estamos ahora en el camping municipal de San Gregorio de Polanco, que es gratuito en temporada baja y es bastante grande. Creo que este es el primer camping, más adelante hay otro camping más. Hay tomas, agua para lavar. Es completito, la verdad. Está muy bueno, la verdad, para venir y pasar unos días. Imagino lo que debe ser en temporada alta. Estimo que se debe llenar de gente, hay que registrarse en temporada alta. Ahora en temporada baja uno pasa directamente y se estaciona donde quiere. Nosotros estuvimos durmiendo en ese lugar frente al lago. Sería como afuera del camping, que es acá adentro, porque la primera noche dormimos dentro del camping y como lo están arreglando por ser temporada baja, nos pidieron por favor que nos vayamos. Así que bueno, fuimos a la orilla del lago que estaba igual de lindo. Y estamos a muy poquitos metros del camping. Durante el día por ahí nos enchufábamos cuando terminaban de trabajar. Así que nada, la verdad que está muy lindo este lugar. Hay mucha paz, es tranquilo. La playa realmente del lago es bellísima, tiene arena muy fina. Parece súper tranquilo, ahora que no hay viento, ayer que hubo viento y tormenta, el lago estaba tremendo. Sí, no, pero es muy lindo, ahora les vamos a mostrar. Y justo enfrente del camping municipal vamos a empezar a recorrer este pequeño pueblo que es muy pintoresco. Y que desde 1993 es el primer museo a cielo abierto de artes visuales del Uruguay y de Latinoamérica. Hay muchísimos murales desparramados por todo el pueblo hechos por artistas nacionales, locales. Así que vamos a empezar a recorrer. Y en este pueblito viven más o menos unas 3.000 personas. Tuvo un gran crecimiento turístico, está viniendo mucha gente por todo este tema de los murales, el lago, el río Negro, la verdad que es muy hermoso. Es muy bonito, así que bueno, se está poniendo como un destino turístico de la zona importante. Esta que tenemos acá es la Rambla. Miren qué hermosas vistas que se tienen desde acá. Hay mucha cabañita de alquiler que están hermosas. Ahí atrás tenemos el lago. Y lo que más llama la atención es que están todas las sillas afuera, las puertas en algunas casas abiertas. Es muy tranquilo. Acá hay muchos sectores con distintas parrillas, hay bosques de pinos, de eucalipto. Y acá tenemos también al lago. Hay lago de los dos lados. El camping está sobre la península, así que se ve el lago de los dos lados.
Ahora estamos en la plaza central de San Gregorio de Polanco. Es muy pintoresca esta ciudad, está llena de murales. Hay muchísimos murales en las casas, en los comercios, así que está bueno para caminar e ir perdiéndose con los murales. Vamos a pasear un ratito y a ver qué murales más encontramos. Al lado de cada mural podemos encontrar un código QR que si uno lo lee, le aparece una página en internet que dice el nombre del mural. En este caso este es El Rey Pez y El Sueño de las Frutillas, es de 2022. Y también te cuenta la historia del artista que lo hizo, que es Damián Irbarguren, por ejemplo. Estamos nuevamente en la plaza principal. La verdad que me encantó San Gregorio de Polanco, es un pueblo muy pintoresco. Es un destino ideal para descansar sobre todo. Nosotros le metimos un poco de pata desde la Quebrada de los Cuervos hasta San Gregorio para llegar acá, porque como sabíamos que se venían días de lluvia, queríamos estar en un lugar tranquilos, como fue el camping, donde contáramos con electricidad porque el panel de Blanquita no iba a cargar nada. Más aún teniendo la posibilidad, así que bueno, fue fácil decidirnos por venir y la verdad que nos encantó haber conocido este pueblo y la Quebrada de los Cuervos, que fue increíble también. Y hasta tuvimos el plus de terminar arriba de una balsa este video, la verdad que fue totalmente inesperado, pero nada, muy lindo. Así que bueno, vamos a terminar este video acá. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para ver cómo sigue la ruta por Uruguay. También tienen la opción de unirse al canal para tener beneficios exclusivos. Y nos veremos en el próximo capítulo.